determinada por lo que piensas, dices o tratas de creer. Tú tienes una cosmovisión que existe completamente independiente de lo que crees que es. Tú crees en algo que tienes que entender que te guía hacia pensar. No es que tú pienses y eso forma tu cosmovisión, sino que tu cosmovisión te guía hacia una forma de pensar. Gran parte de la cosmovisión está moldeada por nuestra cultura, ¿ya? O sea, en el tiempo de Jesús, la gente creía que iba a venir un Mesías que los iba a rescatar de la opresión que estaban viviendo en ese tiempo. A la vez creían en un formato religioso completamente legalista que ellos tenían que cumplir, que también esto daba jerarquía en cuanto a lo que ellos podían ser. Habían ciertas profesiones que tú podías ser, habían otras que tú podías llegar a hacer si habías estudiado y se te habían aceptado y tú habías tenido a un maestro, etc. Y había toda una forma que determinaba tu manera de pensar. Hoy en día también hay un sistema cultural que a nosotros nos ha determinado cómo pensar. Hoy en día la tolerancia es algo que nosotros debemos aceptar y es buena y suena bien. Pero cuando los cristianos no toleramos ciertas conductas pecaminosas, eso está muy mal. Entonces, hay cosas como la unión civil, como las adopciones de parejas homosexuales, como el aborto, cosas que están hoy en día en nuestra cultura, que están pasando y que están afectando cómo la cultura, cómo nuestra sociedad también va pensando y cómo va interpretando la realidad. Y de alguna manera eso nos afecta a nosotros, le afecta a nuestros hijos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los efectos espirituales de las cosmovisiones? Hay algo en psicología que se llama disonancia cognitiva. Es el resultado de experimentar algo que entra en conflicto con tu cosmovisión. Es una incomodidad que surge de creer en dos ideas opuestas. ¿Te pasa que en tu cabeza se te cruzaron los cables? Porque crees una cosa y crees la otra al mismo tiempo y no sabes cómo darle una explicación. En la educación te enseñan que para que haya un aprendizaje, tú tienes que desequilibrar como al niño para que él busque nuevamente equilibrio y eso lo lleva a un aprendizaje nuevo. La disonancia cognitiva tiene mucho que ver con esto. Tú desequilibras tu mente y tú buscas la explicación para entrar nuevamente en un equilibrio. ¿Ya? El punto es que con Jesús esto es muy difícil. Muy difícil. Es como, a ver, yo creo en el hombre, pero creo en Dios. Y esta disonancia cognitiva no va a entrar nunca en un equilibrio combinando las dos partes. ¿Me entiendes? Nunca va a haber un equilibrio tratando de ser humanista y una persona de fe. Eso no llega a equilibrio por ningún lado. ¿Ya? Entonces, generalmente lo que nos pasa a los cristianos es que estamos aquí, en una incomodidad que surge de creer dos ideas opuestas porque has crecido en un sistema, has estudiado en un colegio y te han inculcado cosas que no tienen que ver con la fe. Un ejemplo de disonancia cognitiva que a mí me sucede mucho es este. Oras por alguien que le duele la cabeza. Así como, ya, voy a orar por ti porque tú crees que Dios puede sanar a alguien. Y la persona dice, uy, se me pasó el dolor de cabeza. Y dice, bacán. Y al rato después, me pasa mucho a mí, es como, oye, a lo mejor quizás no le dolía tanto la cabeza. O a lo mejor lo que pasó es que se emocionó y no siento dolor de cabeza. O a lo mejor Pero yo empiezo a buscar explicaciones para encontrar equilibrio en la razón y no en la fe. ¿Me entienden? Es como, me cuesta mucho creer finalmente que esa persona sí, en verdad, se le quitó el dolor de cabeza. Yo prefiero... No, es que ¿y si en verdad le seguía doliendo la cabeza? ¿Y si se le pasó un ratito porque después los dolores bajan? Y empiezo a buscar un montón de explicaciones que para mí son mucho más lógicas que la fe. ¿No les pasa a ustedes, no es cierto? No. Qué bueno. Ya, vamos más a tierra derecha. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entran en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. No es que tu ojo pueda llegar a ser una lámpara, tu ojo lo es, ¿ya? Cuando tu ojo es bueno, cuando tu visión es correcta, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, cuando tu visión está equivocada, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Porque tu visión ya en sí es una lámpara, ¿ya? Si está lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz.
¿De qué tenemos que preocuparnos en la vida? De tener la visión correcta. A menudo nos gusta pensar que lo que determina que brillemos es lo que hacemos. Es como, si yo voy a la iglesia, si participo en un grupo de oración, si oro por alguien, eso me hace brillar, como yo tengo la luz correcta de Jesús. Jesús apunta más hacia quiénes somos. Jesús solo nos dice que seamos una lámpara. Una lámpara refleja la luz que hay en el lugar. Necesitamos la luz de Jesús para que nuestras vidas puedan iluminar. Ya, aquí vamos a ir con 3 cosas. Se me olvidó una diapo aquí que se las voy a leer. Hay un montón de cosmovisiones que pueden estarnos afectando, pero hay 3 que yo decidí poner que siento que son las más fuertes en nuestra cultura, ¿ya? Así que vamos a leer un poco de ellas para poder ir identificando por qué pensamos como pensamos. Esto viene de aquí, esto viene de acá, ¿ya? El naturalismo. Naturalismo tiene corrientes como el ateísmo, el agnosticismo, el existencialismo. Estas son algunas cosas súper elementales que plantean, ¿ya? No vamos a hacer un estudio profundo de esto. Plantean que el universo material es todo lo que existe, todo puede ser explicado en base a la ley natural. El hombre es producto de la probabilidad de un proceso biológico de la evolución. La verdad es usualmente entendida como prueba científica. Solo lo que se puede observar con los 5 sentidos es aceptado como real y verdadero porque lo demás no es comprobable. ¿Ya? Postmodernismo. Esto a mí me define mucho, esto con lo que yo leo en la vida. La realidad debe ser interpretada a través de nuestro lenguaje y nuestro paradigma cultural. Los humanos son nodos en una realidad cultural, son producto de un marco social. Entonces, les decía en la mañana, por ejemplo, no sé, una persona que es delincuente tiene mucho que ver con el lugar donde se formó, si terminó de estudiar o no, la influencia del entorno, la influencia de su familia, si su familia fue... Todo tiene que ver con un marco social. Las verdades son construcciones mentales significativas para los individuos dentro de un paradigma cultural. Y los valores son parte de nuestro paradigma social también. La tolerancia, libertad de expresión, inclusión y la negativa a tener todas las respuestas son los únicos valores universales. ¿Por qué? Porque todo es relativo. Todo tiene que ver con el punto de vista. Entonces, por ejemplo, para ti la realidad puede ser una, para mí la realidad puede ser otra, todas las realidades son subjetivas, etc. Todo tiene que ver con eso. Y el otro que se me perdió la diapo es el naturalismo. Perdón, es el teísmo, donde podemos incluir el cristianismo, el judaísmo, el islam, porque tiene una cosmovisión más o menos parecida en algunas cosas. Existe un Dios que es infinito y personal. Creó un mundo material y finito. La realidad es tanto material y espiritual. Las personas fueron creadas a la imagen de Dios, lo cual significa que somos personas eternas, espirituales y biológicas. La verdad de Dios es conocida a través de la revelación. La verdad sobre el mundo material se obtiene vía revelación y los 5 sentidos en conjunto con lo racional. Y los valores morales son la expresión objetiva de un ser moral absoluto. ¿Perfecto? Ahora, Jesús vino a dar un mensaje completamente diferente a todo esto y su cosmovisión era completamente diferente. Les voy a leer solamente algunos versículos de lo que habló Jesús y que habla de su cosmovisión. Solamente algunos para que vayamos cachando. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Completamente opuesto a lo que la sociedad te dice. La sociedad te dice tú tienes que fijar una meta, ir por ella, conquistarla, lo que quieras, hazlo. Y Dios te dice, enfócate en mí. Enfócate en mí y enfócate en mí. Y todo lo demás es añadidura. Pedid y se les dará. Buscad y encontrarán. Llamar y se les abrirá. Estamos en una sociedad donde la familia está tan desintegrada que pedirle algo a tu papá, pedirle algo a tu mamá, llega a ser ya un absurdo en la vida. ¿Cuánto a ustedes les cuesta creer en Dios como un Dios
paternal, porque finalmente a tu papá nunca pudiste pedirle nada. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Igualito lo que te dice el mundo, es como, véngate. Que no te vuelvan a hacer lo mismo. ¿Qué se cree? Amen a sus enemigos, lloren por quienes los persiguen. Perdonad y seréis perdonados. Los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Así, esto es un vistazo rapidito de los pensamientos de Jesús. Jesús vino a romper con todos los paradigmas de este mundo. ¿Por qué? Porque la forma de pensar de este mundo es diabólica. Es diabólica. ¿Y por qué el enemigo quiere que tú pienses como piensas, tan racionalmente? Porque nosotros estamos llamados a otras cosas. Estamos llamados a extender el reino de Dios. Y la cosmovisión de Dios tenía que ver con fe. Con fe, con creer, con arriesgarte, con orar por los enfermos, con liberar a los oprimidos de corazón, con resucitar a los muertos. Con cosas que en nuestra mente no se pueden explicar. No hay una manera de encajar esto con la forma en la que hemos pensado hasta el día de hoy. Con entender que eres hijo de Dios y que tienes autoridad. Entonces el enemigo lo que ha hecho es formar un mundo racional completamente coherente que no te permita pensar de la manera en que Jesús pensó. Ese es el punto. Vamos a leer este versículo y lo vamos a leer muchas veces hasta que lo entendamos. Dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando Jesús vino, cosas comenzaron a pasar. Los faraones de esta época fueron ignorados por el momento, pero los poderes de las tinieblas fueron fuertemente atacados. ¿Qué pasó cuando Jesús vino? Cojos anduvieron, sordos oyeron, paralíticos caminaron, los pecadores fueron perdonados, demonios fueron echados fuera, muertos resucitaron, tormentas demoníacas fueron calmadas con una palabra y la cercanía del reino fue anunciada con una autoridad nunca antes vista. El ya se hizo presente en la tierra. Todo el poder y la autoridad de Dios aquí en la tierra, tomando los territorios que el enemigo había gobernado por mucho tiempo. A través de Jesús, Dios vino a salvar y consolar a su pueblo y a mostrar su gloria. El Rey vino a establecer justicia, a restaurar el pacto y ministrar como siervo de Dios. El hombre recibió la salvación de Dios, el perdón de pecados, la liberación de los cautivos, la paz mesiánica, la resurrección de los muertos y el gozo del reino. En una palabra, Jesús es el escatos, el fin de este siglo, y atención aquí, y la completa revelación del siglo venidero. Esta a su vez es la completa revelación de Dios. Por lo tanto, ya que Jesús es aquella revelación, Jesús es Dios. Aquellos que reciben a Jesús son quitados de este siglo. Aquellos que reciben a Jesús son quitados de este siglo y participan de los poderes del siglo venidero. Nosotros no vivimos aquí, vivimos en las promesas de Dios del siglo venidero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, porque Dios vive en nosotros. Y nosotros tenemos libre acceso al poder, a la autoridad, al consuelo, a la libertad de Dios. No tenemos por qué vivir oprimidos, esclavizados, creyendo cosas de nosotros que no son, creyendo que no podemos, creyendo que si Dios nos llama ya no vamos a poder, creyendo que si tenemos que orar por alguien no va a ser sanado, creyendo un montón de cosas que el enemigo nos ha hecho pensar hasta el día de hoy.
Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompido por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Dios nos llama a cambiar la manera de pensar y es impresionante porque si hay algo que nosotros nos pasa día a día es que vivimos la vida, hacemos lo que tenemos que hacer y muchos pensamientos se cruzan por nuestra cabeza y nosotros no somos inconscientes de ello. Pasan porque son lógicos, porque estamos acostumbrados a pensarlos. Es como, no sé, si te invitan a jugar un partido y tú sabes que eres malo para la pelota, vas a pensar lo que has pensado siempre. Es como, pucha, qué vergüenza. Si tienes que pararte adelante a una disertación y te da vergüenza, tú vas a pensar lo que has pensado siempre. Es lo lógico y estás acostumbrado y ni siquiera te das cuenta que lo piensas. Está ahí y ya es algo automático en ti. ¿Y qué es lo que dice la Biblia vez tras vez? Pensad en todo lo bueno, pensar en lo honesto, pensar en lo puro. Es como que Dios te dijera, tú puedes decidir en qué piensas y en qué no piensas. Es como tú puedes darte cuenta de cómo estás pensando y tú puedes cambiar esto. Y detener los pensamientos que son mentiras, porque vivimos engañados y vivimos en mentira. ¿Por qué? Porque Satanás es el padre de mentira. Entonces es como si te dijeran, tú puedes tener control sobre esto. Y no es como el control de la mente, sino que es entender y ser consciente de que estás siendo mentido todo el día y que vives en eso. Y es como, y vas al trabajo pensando cosas que son mentiras y vuelves del trabajo pensando cosas que son mentiras. Y para ti son tan natural. Para mí son tan natural, es tan lógico. Pero finalmente Dios habla de ser renovados en la actitud de la mente. Y esto es algo que me gusta porque finalmente la mente de Cristo es algo que Cristo pone en nosotros. Pero la actitud que tenemos con respecto a nuestros pensamientos es algo donde nosotros podemos ser mucho más activos. Esta actitud de darme cuenta que este pensamiento es mentira y en el nombre de Jesús, chao, fuera, no voy a pensar esto porque no soy un recipiente de basura para recibir basura en mi mente. Entonces yo decido no pensar en esto, decido no ver cosas que van a contaminar mi mente. Decido cuidar mi manera de pensar. Decido nutrirme de lo verdadero y dejo que Dios transforme mi mente porque Él es el único que puede hacerlo. Pero yo tengo una actitud activa en esto. Yo decido que Dios lo haga. Yo le doy espacio a Dios y al Espíritu Santo para que lo haga en mí. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Vamos a leer de nuevo este versículo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Y cuando hablamos de sacrificio, no se trata de decir, ay Señor, me castigo por todo lo malo que yo he hecho y me sacrifico por ti. No, se trata de disponer nuestras vidas a la extensión del reino. Se trata de disponer nuestras vidas a la voluntad de Dios. Se trata de vivir la vida con el propósito con el que fuimos creados. De eso se trata, el entregar tu vida como un sacrificio vivo. Esa es la verdadera forma de adorarlo, dejar que Él se glorifique en nosotros, dejar que